Y ahora les voy a hablar de un multimillonario ruso, una persona que se llama Dmitry Iskov, y que fue ponente en la llamada conferencia global Future 2045, en la cual dijo que le gustaría ver desarrollada tecnología que permitiera introducir la conciencia humana en equipos artificiales con neurocerebros, y vamos más allá todavía rizando el rizo, y cuerpos hechos de hologramas. Ya no estamos hablando de cyborgs, estamos empezando a hablar ya ahora de hologramas. Bueno, conocido como Neo-Humanidad, Iskov ha iniciado su propio partido político en Rusia que se llama Evolution 2045. Iskov quiere alinear su visión con los gobiernos, quiere que los gobiernos compartan esa idea que él tiene e incluso crear un movimiento dentro de la ONU para promover este estudio o este objetivo de fusionar el hombre con la máquina. Otro ponente de esta conferencia global, Future 2045, Martin Rothblatt, señaló que de la misma manera que los trasplantes de órganos en un momento determinado se consideraban como algo realmente de locos, imposible de hacer, pues bueno, pues que algún día el pueblo en general verá el tema de la neohumanidad o transhumanidad como algo totalmente normal. El programa 2045, de quien que surge de la cabeza de Iskov, según ellos creará una nueva visión del desarrollo humano que cumple con todos los desafíos a los que se enfrenta hoy la humanidad. Es decir, que volvemos a lo mismo, es la posibilidad de ampliar de forma radical la vida humana por medio de la tecnología y incluso la formación de una nueva cultura asociada a estas nuevas tecnologías. Bueno, estos transhumanistas de este programa 2045 afirman que la humanidad está necesitando una especie de nueva estrategia de evolución que consiste en el equilibrio entre los avances tecnológicos y la aceleración de procesos de información, porque lo que se trata es de ampliar o pasar de un humano que ellos califican de primitivo a un humano altamente organizado y por supuesto con una inteligencia muy superior. Pero todo esto tendría de alguna manera unas consecuencias. Las consecuencias serían suprimir la individualidad. Al suprimir la individualidad, evidentemente habrían situaciones que se solucionarían. Por ejemplo, la falta de provisiones. También se solucionaría el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. No se darían, siempre y cuando no fueran hechos a propósito, delitos o conflictos. Puesto que, de alguna manera, lo que ellos creen es en una especie de mente única. Claro, tú no tienes capacidad de decisión. De decisión, efectivamente. Tanto es así que el objetivo supuestamente del transhumanismo es reemplazar las leyes existentes con el propósito de destruir la esencia de la humanidad en aras del control. Es decir, nos está diciendo claramente que habría una masa controlada totalmente. El famoso que siempre que hemos nombrado ya hasta la saciedad, el nuevo orden mundial. Sí, el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial de esa élite. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces después existiría, dentro de la transhumanidad, lo que se llamaría humanidad más, con el símbolo más.
Bueno, Humanidad Más es una organización internacional sin fines de lucro, supuestamente, que aboga por el uso ético de la tecnología para ampliar las capacidades humanas. Y promueve utilizar estas tecnologías para ampliar el potencial humano, superando, como ya hemos dicho, el envejecimiento y deficiencias, facilitar el orden social, mejorar la sabiduría humana a través de la mejora genética. Pero en realidad la agenda transhumanista lo que quiere es lo que hemos dicho ya un par de veces, que es el control. El control y la utilización de lo que hablábamos antes también, de la eugenesia. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos controlarían una serie de cosas. Por ejemplo, controlarían la reproducción mediante campañas de esterilización, controlarían la ingeniería genética, los chips, controlarían parte de nuestro cerebro, cuidado que esto tiene mucho que ver con una de las noticias que hemos dado antes, a través de productos farmacéuticos para lograr sus objetivos. Es decir, que realmente lo que buscan es el dominio global de nuestra sociedad. Y este grupo, esta filosofía, el transhumanismo, entre uno de cuyos pasos intermedios para conseguir lo que ellos quieren es la eugenesia, existen. Aquí no estamos hablando de se supone, no estamos hablando de se dice. El movimiento transhumanista existe, y eso es lo que busca. Bueno, y si pensábamos que el movimiento transhumanista existe, evidentemente, pero no se ha llegado a nada de todo esto, ni hay previsión de que en un futuro se llegue. Bueno, pues mire, es una filosofía, como puede ser cualquier otra. Pero ahora les voy a hablar de algo que además quiero agradecer a un oyente que fue quien me dio el chivatazo, tengo que reconocerlo, porque me pasó un artículo que, de hecho el tema del programa iba a ser otro esta noche, pero me pasó un artículo que se llamaba Proyecto Avatar, y a partir de ahí comenzamos a buscar información, nos interesamos por el tema y nos dejó bastante impactados lo que fuimos descubriendo. Bueno, les voy a hablar ahora del Proyecto Avatar. El Proyecto Avatar tiene como último objetivo proporcionar la inmortalidad a los seres humanos. ¿Quién está detrás del Proyecto Avatar? Bueno, pues el multimillonario ruso Dmitry Pskov, que se ha propuesto hacerlo realidad. Y para eso, además, es que cuenta con todos los medios a su disposición. Lleva ya 2 años dando forma a estos objetivos y su pretensión es desarrollar el primer cyborg humano de la historia para el año 2045. No andaba desencadenado el otro que decía que más o menos para el 2050 esto sería una realidad absoluta. Lo que busca este millonario es una transformación de la humanidad para superar las crisis de todo tipo que estamos viviendo en estos momentos y que bueno, son todos buscar una economía más productiva y un futuro mucho mejor. Yo quiero que se queden con algo que les voy a decir ahora, porque para llevar a cabo esta idea, Pskov lleva años reuniendo a científicos que estén dispuestos a trabajar con él en esta iniciativa. Pero claro, aparte de su propia fortuna, por muy multimillonario que sea, parece ser que no le da para llevar a cabo adelante este proyecto. Y lo que ha hecho es invitar mediante diversas cartas para que formen parte del proyecto 2045 a las 1.266 personas más ricas del planeta. Ya sabemos de quiénes estamos hablando entre esos 1.266 personas. Sabemos quiénes están ahí. Bueno, y ahora les voy a leer textualmente parte de esa carta que Pskov ha escrito a todas estas personas,
para unirse a lo que él denomina esta iniciativa 2045. Dice textualmente: muchos de ustedes que han acumulado grandes riquezas por su éxito en los negocios apoyan actualmente a la ciencia, a las artes y a las obras de caridad. Les hago un llamamiento para que reconozcan la importancia vital de financiar la investigación científica en el campo de la inmortalidad cibernética y los cuerpos artificiales. Estas investigaciones tienen el potencial de hacerlos libres, a ellos, porque va dirigido a ellos. Sí, claro. Al igual que a la mayoría de la población de nuestro planeta, eso ya está más por ver, libres de las enfermedades, de la vejez e incluso de la muerte. Actualmente invierten en negocios que les darán más millones, pero también tienen la posibilidad de financiar la extensión de sus propias vidas hacia la inmortalidad. Nuestra civilización ya está muy cerca de crear esta tecnología. No es una fantasía de la ciencia ficción. Está en sus manos hacer que podamos alcanzar esta meta en el transcurso de sus vidas. Es una forma bastante elocuente y bastante convincente de, pues eso, de convencer precisamente a esas familias más acaudaladas del mundo. Bueno, Iskov ha escrito además una carta al secretario general de la ONU para que, solicitando que se apruebe el proyecto, que la ONU apoye este proyecto. En estos momentos, según Iskov, se han reclutado a 30 científicos y filántropos de Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que ya están manos a la obra para intentar llegar a la inmortalidad. Y además parece ser que cuenta también con el apoyo de entidades como el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia y de personajes entre los que destaca Ray Kurzweil, el anterior que veíamos, el de la eugenesia, que es además, Kurzweil es director de ingeniería de Google. No. Ya cuando mezclamos también a Kurzweil con esto, empezamos a ver las cosas un poco más extrañas, un poco más raras. Bueno, pues esta nueva tecnología permitirá ampliar, ya lo hemos dicho también, la capacidad para trabajar en entornos peligrosos, realizar operaciones de rescate o viajes en condiciones extremas. Además, los componentes de Avatar también podrán ser utilizados pues, para ayudar a pacientes que estén incapacitados. Iskov dijo que el proyecto consiste en descargar la información que hay almacenada en nuestro cerebro en una red de datos para convertirnos en un software cuya representación podría ser holográfica. Pero antes de llegar a convertirnos en energía pura, porque eso es lo que sería un holograma, se deberán dar varios pasos, se tendrá que pasar por varias etapas distintas. Y tenemos 4 tipos de avatares. Tenemos el avatar A, que supuestamente ya está empezando a estudiarse, pero se plantea más o menos que entre 2015 y 2020 pueda estar totalmente terminado, y consiste en la creación de un robot que estaría controlado completamente por el cerebro. Aquí no ha muerto nadie, con relación a lo que decías antes, ¿no? Por ejemplo, aquí la persona está viva, pero mediante el cerebro, mediante sus obras cerebrales, sería capaz de controlar pues a una especie de androide, ¿no? De robot. Ellos esperan que esto llegue a ser tan común como conducir un coche o cualquier cosa que hoy en día tengamos como normal. Y además también permitiría a la gente estar en cualquier lugar del mundo sin necesidad de viajar, mediante conexiones de ordenador. Sí. Es decir, el avatar A, que supuestamente podría haberse ya desarrollado entre 2015 y 2020, consistiría simplemente en, mediante las ondas cerebrales, controlar a un cyborg, a un robot. Después estaría el avatar B. Ese se calcula que tendría que estar listo entre 2020 y 2025. Ya consiste en trasplantar la materia gris de una persona fallecida a un robot. Después de crear, evidentemente, un sistema para que se mantenga el cerebro y tal, para poderlo mantener fuera del cuerpo humano hasta que sea trasladado al robot. Bueno, el cerebro se traspasa al cyborg
consiguiendo de esta manera una vida más larga, supuestamente. Y dice que permite la transmisión completa de las sensaciones de los 5 órganos sensoriales. Evidentemente esto sería un primer paso, un primer acercamiento a la inmortalidad, ya que el completo sería de alguna manera hacer el cambio después de la muerte. Sí. Es decir, la persona muere y se pasaría su masa gris a esa computadora. Este sería el avatar B. El avatar C, que estaría de alguna manera ya tendría que estar listo hacia 2035, es haber creado un modelo informático de la conciencia humana que se pueda descargar en el cerebro de un cyborg antes de morir. Ahí, durante un tiempo, podría darse lo que tú comentabas antes, que 2 cuerpos de alguna manera pudieran, en este caso un cyborg y una persona real, compartirían de alguna forma ese cerebro, ¿no? En un momento determinado se transmitirían también los recuerdos. Y dice que de esta manera se le haría básicamente humano. Yo pienso que de esa manera no se le haría humano, porque la esencia del ser humano creo que no solamente es el cerebro. Yo creo que el cerebro es una especie de base de datos donde tenemos almacenadas muchísimas cosas, pero que hay cosas que realmente, es mi opinión, que no se almacenan en el cerebro. Es muy conflictivo. Es muy conflictivo, o sea, porque, por ejemplo, a mí se me está ocurriendo, y esto chocaría con lo que tú acabas de decir, y eso existe ahora mismo, o sea, personas que han perdido extremidades le colocan prótesis y que la maneja con el cerebro. Con el cerebro, sí, no, eso ya existe. ¿Dónde está la esencia del ser humano? Es que si está toda en el cerebro, pues igual posiblemente con este planteamiento no se esté cargando, no se estén, digo ellos, porque nosotros ahora mismo sí, no, de esto no se estén cargando al ser humano. Igual posiblemente lo estén mejorando, pero eso quién lo puede asegurar, que yo no lo sé. Ya, es que ese es el problema, ese es el gran problema. Bueno, y ya por último tendríamos el avatar D, que tendría que estar finalizado para el año 2045, en el que se elimina el avatar físico, es decir, cualquier tipo de cyborg, de robot, se elimina. Y entonces ya superaríamos el umbral de las capacidades físicas y mentales que nos generan las restricciones del cuerpo físico. Entonces ya emplearíamos cuerpos hechos con nanorobots que pueden tener cualquier forma. Da lo mismo, sí. Podemos ser hasta un perrito si queremos, ¿vale? Pero también en cuerpos holográficos, energéticos, simplemente. Y yo me pregunto a tenor de esto, lo que hablábamos en el primer programa sobre ese cambio de conciencia, ¿no tendrá que ver con esto? Hombre, yo espero que... vamos a ver, esto es un... A bote pronto espero que no. No, vamos a ver, lo digo por... Me llamó mucho la atención cuando estaba investigando sobre este tema, el tema de los cuerpos holográficos, de convertirnos realmente en seres energéticos. Yo creo que desde luego las cosas para convertirnos en seres energéticos no van por aquí. Pero yo vuelvo a hacer la misma pregunta de antes y le meto algo más. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con quienes creemos o intentamos investigar sobre el tema, por ejemplo, de la reencarnación? ¿Qué pasa ahí? Sobre todo, creo que era en el tercer paso, donde se hacía el traspaso de los datos, vamos a decirlo así, sí, antes de que se muriera. Antes de que se muriera, sí. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si o es que no existen y ellos ya saben perfectamente que es una falsedad, por ejemplo, el tema de los viajes astrales? Por ejemplo. ¿Habría dos seres con una misma mente pensando exactamente lo mismo y viajando al mismo sitio y descubriendo lo mismo? No lo sé. ¿O a partir de ahí tendríamos, pues eso, mundos paralelos pero en el mismo mundo? Es que es muy complicado realmente. Es muy complicado. Además es que
De alguna manera, tú hablas de la reencarnación, ¿vale? Pero, ¿y los millones de personas que creen en la existencia de un alma? Sí, pero es que los que creen en la existencia de un alma para mí no están reñidos con el tema de la reencarnación. Sí, no, bueno, en el fondo, o sea, los metemos dentro de lo mismo. Es un tema que sería, un tema, sí, para profundizar sí, muchísimo, sí. Pero hay parcelas en las cuales no están reñidos. Claro, pero es eso, es decir, vamos a ver, yo lo resumo de una forma muy sencilla, mi punto de vista. Para mí, trasladar la información que contiene un cerebro humano a una energía holográfica, a un cuerpo de un robot, a lo que sea, no es trasladar al humano. No. Ese es mi punto de vista. No es trasladar al ser humano. El ser humano es como es. A eso voy. Que tú consigas que en vez de la media de vida en los países, vamos a decir, desarrollados, que puede estar ahora mismo en 80 y pico años, 90, cerca de 90, que esa media de vida se amplíe a 200, 300, 500 años, vale. Pero con el mismo cuerpo, con determinadas condicionantes que son innatos del ser humano. En el momento que tú eso lo cambies, ya no es el ser humano, será otra cosa. Otra cosa. Pero es que no a es, eso no voy. Es el ser humano. Eso es lo que me parece más terrible de que esto realmente se pueda llegar a conseguir. Y es lo que decían muchos de los transhumanistas, es decir, esto es acabar, pero ellos así lo quieren, cuidado, pero esto es acabar con la raza humana tal y como se la ha conocido hasta ahora. Es decir, sería la muerte del hombre con mayúscula. Pero el problema no es que eso es lo que ellos quieren. El problema es que los que lo quieren son los que tienen ahora mismo el poder económico. Y está claro que en el momento en que han conseguido lanzar el proyecto y que lo están haciendo, no solamente tienen el poder económico, tienen el poder político, o sea, tienen todo lo que necesitan para hacerlo. Sí. En el momento en que esté hecho, veremos cómo se aplica. Bueno, no solamente eso, cuidado, por ejemplo, el Avatar A, el primero, el de controlar mediante las ondas cerebrales a un robot, ya está en pleno funcionamiento. Sí. Lo has comentado tú antes con el tema de los miembros implantados que podían controlarse con el mismo cerebro. Entonces, bueno, eso está claro que está funcionando ya. Cuidado, tenemos el Avatar A funcionando. Ese está funcionando. Bueno, pues, ¿qué ocurre con todo esto? Yo veo aquí dos salidas y ninguna de las dos me agrada. Es mi punto de vista. Una salida es que todos tengamos opción a esa nueva vida, por decirlo así. Pero desde mi punto de vista, repito, no seríamos humanos. La condición humana desaparecería. Por eso les preguntaba yo a los oyentes que si cambiarían calidad de vida e incluso inmortalidad por vender el alma, por decirlo de alguna manera. Porque desde mi punto de vista, una vez que esto se pueda llevar a cabo totalmente y acabemos siendo, es que no sé qué palabra darle, cerebros que no, como decías tú antes al principio también, que tendríamos una capacidad de reacción inmediata, que no nos afectarían los condicionantes físicos, los condicionantes sensitivos o sensoriales o incluso sentimentales. Estamos diciendo que no sentiríamos amor o que no sentiríamos odio. Eso es innegable del ser humano. Sí. Con lo cual, si ese es uno de los finales, a mí personalmente no me gusta. Otra cosa es lo que decías tú, que en el mismo cuerpo, sin trasladar el cerebro a ningún sitio, se consiguiera de alguna manera que se sobreviviera más tiempo y con mejor calidad de vida. Eso es una cosa distinta. Sí. Bueno, pues si uno de los finales precisamente es perder esa esencia de humanidad, pues desde mi punto de vista no es bueno, no me gusta. La otra posible, el otro posible final de la creación de estos avatares es que de esto solamente disfrute una élite de elegidos y que el resto seamos pues una masa
de esclavos, controlada totalmente por estos señores que estarían evidentemente a años luz de distancia de nosotros. Sí. Es decir, ninguna de las dos perspectivas que esto abre a mí personalmente me convence. Y desde mi punto de vista lo que es peor es que Avatar A está en pleno funcionamiento y eso es lo que nos dicen. Sí. Eso es lo que nos dicen. Yo creo que tú puedes aportar alguna cosita más con relación a estos planes, Sí. porque eso sería parte también de Avatar A. Lo que yo voy a comentar ahora, yo no sé si es Avatar A o está dentro del siguiente jalón. Vale. Lo que yo voy a comentar es, bueno, el programa DARPA, que ya hemos comentado en más de una ocasión. Ha estado explorando la tecnología de lectura de la mente con dispositivos que pueden detectar las señales eléctricas dentro del cerebro. Y en un caso determinado, o donde se está poniendo mayor hincapié es en el caso de los soldados, que además estas señales serían enviadas por Internet. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que con unos chips tendríamos ejércitos enteros que podrían hablar sin radio. O sea, las órdenes van directamente a la cabeza de los soldados. Madre mía. Y los deseos de sus comandantes, de sus jefes, de sus coroneles, de serían quien los sea, suyos. se convertirían en los deseos de esos hombres. Ya. Los soldados del futuro serán hombres modificados, genéticamente, claro. Claro. Transhumanos, capaces de realizar hazañas absolutamente sobrehumanas. Ajá. Como por ejemplo correr más rápido que nadie, que no necesite comer ni dormir durante días, que fueran capaces de hacer crecer extremidades que hubieran perdido, o sea, ellos mismos regenerarse. Estaríamos hablando de soldados con la capacidad de levantar pesos que ahora mismo impensables para un ser humano, que podrían comunicarse telepáticamente, es obvio, ya lo he dicho. Ya lo has dicho antes, sí. Vamos, estaríamos hablando de superhéroes y mutantes. Que además podrían vivir de sus reservas de grasa durante periodos prolongados, con lo cual no necesitarían ni comer siquiera. Comer durante muchísimo mucho tiempo. Bueno, pues, por ejemplo, no hace mucho, hace un año y pico, salió un artículo en el Daily Mail que decía lo siguiente, y es que la mayoría de las técnicas de modificación genética implica la colocación de ADN modificado genéticamente dentro de un virus y se inyecta en el cuerpo humano. El virus entra en las células humanas y su ADN modificado se une al ADN humano, y lo que está claro es quién pervive, que es la célula modificada. Vale, sí. Esa es otra de las cuidado, es otra de las teorías de la filosofía transhumanista, perdón. Pero es que con esto ahora mismo se está en el mejor de los casos se está experimentando, en el mejor. O sea, ya no voy a decir que se haya conseguido, se está experimentando. Y se está experimentando con ADN modificado por un virus que se introduce en un virus. Se introduce en un virus. Sí. Y todos sabemos cómo se comportan los virus. Sí. Que son incontrolables. Son incontrolables la mitad de las veces, sí. Y aquí pueden surgir muchísimas preguntas. O sea, y la primera es, vale, entonces este virus puede ser utilizado contra toda la población en general. Puede. Porque podría, ¿no? Sí, no hay nada que lo impida. Sí, bueno, la ética, pero bueno, como de eso sabemos que ya no les queda mucha. Nos lo podrían presentar mañana como una gripe. Nos dan una vacuna y a lo mejor resulta que esto que no, o sea, que el resultado no está en el catarro que hemos cogido, sino que lo que nos vamos a inyectar después. Y poco a poco vamos a ir desarrollando. Que lo normal es que si es un virus sea en los síntomas de la gripe o de lo que nos hayan incluso normalmente suele ser de lo más sencillo. Por ejemplo, en el año 2005, Ronald Evans, un experto estudioso en hormonas, científico,
que trabaja en el Instituto Biológico, un instituto biológico de Holston, en California, demostró cómo la modificación genética puede aumentar la potencia atlética de los ratones. Evans produjo un grupo de ratones genéticamente modificado con una mayor cantidad de fibras musculares de contracción lenta. ¿Qué sucede? Pues que estos ratones de Evans podían correr 1 hora más que los ratones normales. Eran resistentes al aumento de peso, sin importar con lo que se les alimentase, y se mantenían en mejor forma física aun cuando no tuvieran ejercicio. Es impresionante. Entonces, esto, que se sepa, se hizo en el 2005. Vamos a ver. Han pasado ya 8 años. Han pasado 8 años. Vamos a ver, lo importante o lo bonito sería que todo esto realmente se llevara a cabo después para realmente mejorar la calidad de vida del ser humano. Pero ya vemos por lo pronto lo que tienen idea de emplearlo en robots, en soldados y en esas cosas. Y por ejemplo, el propio Evans hizo ahora no es Evans. No es Evans. Es Ray Kurzweil, un científico de renombre mundial y autor del libro La singularidad está cerca. Piensa que el mundo tal como lo conocemos va a ser irreconocible en 20 años. Eso tú lo has nombrado. Sí. Pero lo que yo te voy a nombrar ahora creo que no lo has dicho, si no me estoy colando. Bueno. Es una frase, o sea, unas declaraciones que él hizo en el diario de Sun, que decía: yo y muchos otros científicos ahora creemos que en unos 20 años tendremos los medios para reprogramar el software de estos cuerpos de la edad de piedra para detener y ponerle en marcha contra el envejecimiento. Sí, de alguna manera es un transhumanista también. Bueno, de alguna manera no es un transhumanista. Y además también dijo que entonces la nanotecnología nos permitirá vivir para siempre. Estamos hablando a través de los hologramas. En última instancia, los nanorobots reemplazarán las células sanguíneas y harán su trabajo de manera miles de veces más eficaces. Yo creo que aquí es donde se hace el inciso, la separación, es decir, hasta qué punto esto será beneficioso para el ser humano, sí, con mayúsculas. Y en este caso, y ya para terminar, en este caso de los soldados, sí, de las guerras, en un artículo que se publicó en la CBS News hace pocos años, es que no tengo la fecha, la tenía ahí y no la encuentras, pero no pasa nada. Decía que los soldados genéticamente modificados del futuro serán apoyados por robots en tierra, por enjambres de drones en el cielo. Bueno, los drones ya los tenemos. Los drones ya los tenemos, está claro. Está claro. Faltan los robots en tierra. Que no sabemos si los tenemos o no. Vale, no estamos en el campo de batalla. No. Y en determinadas guerras, como por ejemplo el tema de Siria, las noticias que salen son tan... Sí, yo realmente no se sabe lo que hay. Recuerdo incluso que creo que lo hablamos o lo comentamos como noticia, ya no recuerdo exactamente porque hace bastante tiempo, de la figura de... Además había un vídeo en el que se veía clarísimamente cómo un soldado que salía de un tanque en un momento determinado desaparecía, se hacía invisible. Sí. Nos han dicho que son capas de invisibilidad. Que puede ser, porque vamos, y aquí mismo dimos la noticia hace, no sé si fue por mayo, junio, sí, por ahí, quiero recordar, que capas de invisibilidad que se estaban haciendo creo que eran con las impresoras 3D. Las impresoras 3D que sirven para muchas cosas. Pero el hecho era que en ese momento ya se podía hacer una capa de invisibilidad. Es que, vamos a ver, eso es lo que te dicen oficialmente. A eso voy. Y normalmente lo que te dicen oficialmente, y sobre todo en plan estratégico, en plan militar, lo han experimentado y si funciona lo tienen en la práctica y normalmente tú no te enteras. Es que exactamente a eso voy. Voy a eso. ¿Hasta qué punto? Sí, nos dicen que es una capa de invisibilidad fabricada con una impresora 3D, con una impresora láser, no sé cuánto, no sé qué, y por eso el soldado desaparece. Pero eso es realmente por una capa de invisibilidad o es por una serie de mejoras que han conseguido ya.
Yo creo que aquí el debate mayormente está en lo que decíamos antes. Hasta qué punto esto es beneficioso, cualquiera de los dos finales que tenga, porque yo estoy prácticamente convencida de que esto antes o después, quizás no en 2045, quizás en 2100, en 2000, no lo sé, se conseguirá realmente trasladar el cerebro a un robot, a un holograma. Yo estoy convencida de que se hará. Lo que yo no tengo claro es lo que apuntaba antes, y son esas dos direcciones que puede tomar este programa, porque yo no le veo más. Una, para resumir, por decirlo de alguna manera, perder el alma, cerebro puro y duro, y la otra es que estos grupos de científicos, de pensadores, de filósofos, sean quienes reciban esos tratamientos o quienes realmente acaben siendo esos avatares, y el pueblo lisillano sea una masa de esclavos, que a fin de cuentas parece que es lo que están buscando. No, y además es que... ¿Tú le ves otra salida más a...? Es que si nos ponemos a... no sé si a decir, a pensar mal o a ser pesimistas o a ser realistas, eso cada cual que decida. Todo lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos parece, y lo hemos comentado ya en más de una ocasión, o sea, parecen piezas de un puzzle que además ya está diseñado. Sí. Y que en momentos determinados, porque así interesa, se empiezan a colocar. Uh-huh. Para llegar a esto que hemos planteado esta noche, las bases se están poniendo en este momento, y si no, que me lo expliquen de otra manera. Vamos a ver, por ejemplo, en los países donde los sistemas democráticos han llegado a implantar, digamos, de manera más realista o más cercana a lo que sería el objetivo de una democracia. Uh-huh. En todos esos países, y en aras a esta falsa crisis económica, o sea, y digo falsa no porque no existe y no la estemos padeciendo, sino porque, cómo se ha creado. Está provocada. Sí. Está provocada para obtener estos fines. Uh-huh. Y entre los fines para la que está provocada es conseguir que los pocos recursos que ellos no controlan vuelvan hacia ellos. Sí. Y conseguir que nosotros cada vez seamos más esclavos, con menos derechos, y que terminemos trabajando simple y llanamente por comer y gracias. Y gracias. Sí, además hay otra cosa que también me preocupa a mí personalmente, lo estábamos hablando esta tarde incluso, y es el tema de cómo se abren nuevas líneas de investigación para cosas que realmente interesan a quienes interesan, y cómo se cierran líneas de investigación para poder ayudar realmente a quienes lo necesitan. Sí, y no tenemos que irnos aquí ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a nada por el estilo. Aquí mismo. Con fijarnos en lo que está pasando con la ciencia aquí en España. Es verdad que es lo que dices tú, que la gran mayoría es ciencia estatal, y si hay recortes, pues están recortando en ciencia. No es lo mismo que si dependieran de una entidad financiera o de un multimillonario o de algo por el estilo. Pero que eso, aunque no es el tema de hoy, no. O sea, eso es tirar piedras sobre tu propio tejado. O sea, si tú no cimentas, si tú no alimentas a, digamos, a los más inteligentes que tienes en tu país para que te crean nuevas tecnologías, te impulsen economías nuevas, o sea, o sistemas nuevos de producción, o sea, y entre otras cosas lo que está provocando lo que está sucediendo es que se vayan fuera a trabajar para otro. Uh-huh. Tú el día de mañana, cuando teóricamente esa crisis ha pasado, lo que vas a tener es nada, porque no vas a tener recursos. Sí, lo que yo no voy exactamente porque estos señores se tengan que ir fuera. Voy al cierre de líneas de investigación que hablan, por ejemplo, en este caso los transhumanistas, de mejorar la calidad de la vida humana, y ahora mismo investigaciones como, por ejemplo, el Alzheimer o como el HIV, todo eso se ha cerrado, por lo menos aquí en España. Y de alguna manera... Pero si para un sector determinado de la élite sobra un tercio de la población mundial... A eso iba, efectivamente. Vamos a ver,
Es igual que y tampoco es el tema de esta noche, pero tiene que ver indirectamente, es decir, con el tema de los recortes sanitarios. Si te das cuenta, de alguna manera están siguiendo el plan de esa élite. Si a los enfermos de cáncer se les pide que abonen un 10%, creo recordar que era, de su tratamiento, que es carísimo, no van a poder hacerlo. No. Con lo cual están condenados. Que personas pues con una fibrosis pulmonar, con un cáncer de pulmón muy avanzado, que necesiten oxígeno en su casa, se ha cortado el suministro, están condenados. De alguna manera, esas piezas de puzzle de las que tú hablabas anteriormente caen por su propio peso en su sitio. Si lo que realmente quieren es llevarse por delante a una parte de la población, están haciendo, les están haciendo el juego. Se está haciendo ahora mismo, se están implantando las condiciones que se necesita para hacer una selección de la población. Efectivamente, la eugenesia. O sea, a los más enfermos o a los físicamente más débiles, y a la vuelta de muy poco tiempo, si no me equivoco, y ojalá me equivoque. Ojalá. Lo vamos a ver. Los más débiles habrán desaparecido. Sí. Irán sobreviviendo los más fuertes, y los más fuertes terminarán siendo mano de obra esclava. Efectivamente. Yo quiero decir una cosa antes de que nos vayamos dentro de un momentito, y es que no queremos parecer derrotistas, lo que queremos es que tengan la información. No, vamos a ver, es que estos son hechos que para mí cada día están más claros que son ciertos. Yo no puedo ahora mismo afirmar rotundamente, o sea, yo me creo lo que hemos expuesto, no lo puedo demostrar, no tengo las pruebas. No tienen las pruebas, no. Ahora, si hay pruebas de que este proyecto claro. existe, de que el otro existe, de que el otro existe, y tú los empiezas a juntar todo y dices, bien, ¿y esto a dónde nos lleva? Y por otro lado te dicen que sobramos un tercio de la población, y por otro lado te dicen que estamos en quiebra, que faltan recursos, que dentro de pocos años no va a haber alimento, y tú empiezas a asomar y dices, es que lo tienes encima de la mesa. Sí, yo es que lo que sí me mosquea es que esos planes o esos puntos de la agenda de la élite estén apareciendo tan claros. Una de dos, o estamos despertando más de lo que ellos esperaban y estamos cayendo en la cuenta, o no acabo de entender por qué se están haciendo tan evidentes, o quizás es porque cada vez tienen más confianza en lo que hacen. También. Y se sienten a salvo. Bueno, en teoría además a salvo se tienen que estar sintiendo, porque desde luego está claro que la reacción que estamos manifestando todos y cada uno de nosotros es nula. Algunos, en lo que podemos, intentamos, hablamos, comentamos, hacemos correr la voz, tanto en radio como me refiero a pues nuestros oyentes que nos informan a nosotros y a mucha más gente. Pero de alguna manera me extraña que se esté haciendo tan sumamente evidente. Lo que me lleva a pensar es que igual, ojalá ahí sí que no me equivoque, igual ellos están pecando de exceso de confianza. Y quizás estemos más despiertos de lo que ellos creen. Es que puede ser tantísimas posibilidades y que ahora mismo se nos escapan del control, o simplemente están intentando que haya un estallido social y que el resultado de este sea, pues mira, de una manera más fácil, porque ha sido entre ellos, me han evitado a lo mejor 2 o 3 años de reducción de la población. Sí, ahí la tengo. También. Pero sin embargo el estallido social no llega. Bueno. Les está costando ahí. Si ese es uno de los puntos, les está costando. No, a lo mejor la población es más inteligente. Oye, pues no lo había pensado así. No se me había ocurrido pensarlo así. Lo cierto es que se nos está yendo ya el tiempo de programa. No sé si quieres añadir algo más, Eduardo, a lo que ya hemos dicho esta noche. No, es que en plan de opiniones son muchísimas. Sí, aquí nos podríamos pasar incluso la noche. Yo es que... Yo sí creo, o sea, creo que de lo que hemos expuesto en su gran porcentaje es real. Sí. Es real.
y creo que está mucho más avanzado de lo que nos imaginamos. De lo que nos imaginamos, sí. Que ya hay cosas que se están poniendo en práctica y no nos damos cuenta. Ujú. Pero sí creo, no sé, yo vuelvo a repetir lo que dije, creo que fue la semana pasada, en el artículo que publiqué en la Actualidad, y que es una frase que para mí se me quedó grabada el día que la leí, de Richard Bach, que es que nunca te conceden un deseo sin darte la oportunidad de convertirlo en realidad. De convertirlo en realidad. Y yo creo que desde el momento en que varios, y cada vez más, estamos convencidos de que esto se puede cambiar, esto se cambia. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? No lo sé. Pero esto se cambia. Sí. Y yo tengo la esperanza. Y espero que se cambie de la manera que quienes lo han programado no se esperen. Pues sería la única manera de que saliera adelante. Vamos a ver, yo creo que si esto de alguna manera se consiguiera, está claro que ellos no lo esperan, porque yo creo que están pecando de exceso de confianza. Sí, hombre, llevan muchos años sí. con esta historia. Y están muy apoltronados, es la sensación que tengo. Tengo la sensación de que... ¿Desde cuándo existen los planes Illuminati de que sobra el tercio de la población? Desde hace... Y ahora es cuando oficialmente se está reconociendo. Se está reconociendo. Que sobra un tercio. Sí. Que a la vuelta de poquísimos años no hay recursos. Bueno, ahí habría mucho que discutir. Sí. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Entonces, bueno, yo lo único que espero es que el tema les haya gustado a los oyentes. Que a nosotros, desde luego, nos gustó muchísimo desde el primer momento como tema para hacerles llegar a todos ellos. Y creo que nada más por esta noche, sino, como siempre, Eduardo, darte las gracias por haber compartido este rato de radio con todos nosotros. Como siempre, ha sido un placer. Darle las gracias a nuestro compañero y técnico Roberto por hacer que todo funcione, como siempre. Y como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Me despido diciéndoles lo de siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.